capítulo 11, verso 3. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Aquí en la pantalla le van a poner una versión diferente, hermanos, que trae la misma idea, pero vamos a tomar una palabra de aquí. Dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Siéntese, por favor, en esta hora. ¿Quiénes han escuchado o han leído esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos? Levante su mano, por favor. Dice que esta es una carta muy interesante, porque esta carta prácticamente está basada en mensajes muy claros en relación a lo que viene siendo la fe cristiana y sus características. Pero también esta carta tiene algo muy interesante, y es que dicen por ahí los escritores que esta carta contiene un tema muy particular que es muy necesario de comprender en la fe cristiana, y es precisamente la devoción a Cristo. Y por ello le he puesto por tema este mensaje: ¿qué es la devoción a Cristo? ¿Sabe? Cuando escuchamos la palabra devoción, generalmente la asociamos con la palabra devocional, pero en realidad, de acuerdo a la Biblia, la palabra devocional y la palabra devoción en contexto tienen dos significados, porque la palabra devocional la aludimos más a lo que viene siendo pasar un tiempo con Dios en meditación. Pero en esta carta el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que una vez que fue fundada, ellos ya habían llevado a la madurez su fe cristiana al punto y al grado que ya tenían una devoción por Cristo, una devoción por Dios. Y precisamente, primeramente quisiera, a manera de introducción, hermanos, conversarle o meterlo en lo que viene siendo casi la finalización de esta carta, casi la finalización de cómo concluía esta segunda carta. Y es precisamente que esta segunda carta es una carta que se envió entre muchas de sus razones, porque la iglesia de Corinto se dice, cuenta por ahí la historia, pero también la misma Biblia, que era una iglesia que ya habían crecido en un grado de madurez. Ya habían pasado la primera carta, ya habían pasado algo de tiempo, y ahora esta iglesia que está ubicada específicamente en Acaya, allá en Corinto, se dice que comenzaron a tener visitas de algunos hombres, de algunos líderes, de algunos religiosos, que estos hombres prácticamente se dedicaban a llegar a las iglesias y empezaban a anunciar, a autoinvitarse y a anunciarle a los creyentes y a decirles a los creyentes: ¿saben qué? Nosotros también somos apóstoles, nosotros también somos enviados por Dios. Y dice la historia y la misma Biblia, hermano, que estos apóstoles o estos famosos líderes en realidad eran falsos líderes. Le voy a platicar una de las ventajas que tenemos la iglesia de ahora a la iglesia de antes. La iglesia de antes había solamente 11 apóstoles más uno. El otro no había caminado con Jesús, pero fue elegido. Y aparte estaba el apóstol Pablo. Y sobre estos personajes, todo lo que era Asia Menor y el continente de Europa, sobre estos personajes descansaba toda la enseñanza de Jesús. Y a los lugares a donde estos hombres iban, los apóstoles, ellos se dedicaban a enseñar, a evangelizar, a discipular y posteriormente a poner líderes. Algunos de esos líderes terminaban siendo diáconos, otros terminaban siendo ancianos y otros pastores de las iglesias. Pero en aquellos tiempos y en aquellos años, debido a que la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra de Dios, todavía no estaba muy bien desarrollada como ahora nosotros gozamos de ella, hermano. Y todavía no había mucha gente preparada como hoy en día hay. Cuenta la historia que unos amadores del dinero, unos amadores de sí mismo,
se dedicaban a acercarse a las iglesias y a decirle a los creyentes, al encargado, al pastor, al anciano, a los líderes: ¿sabes qué? Nosotros también somos líderes y también somos apóstoles. Y venimos de parte de Dios. Y cuenta la historia, hermano, de acuerdo a las cartas, que los hermanos los recibían. Y cuando los recibían, los dejaban enseñar y los dejaban predicar, los dejaban discipular. Lo interesante es que una vez que empezaban a traer sus ideas y sus pensamientos, llegaban informes y noticias a los apóstoles que estos hombres enseñaban cosas diferentes a lo que era la doctrina de Cristo. Yo como me acuerdo una vez, hermano, que estaba en la iglesia y entraron un matrimonio, así entró un matrimonio. Y yo de lejos los miré y le dijeron al que estaba en la puerta que si podían hablar con el pastor. Y sí, yo miré toda la acción. Me dice el pastor: ¿quieren hablar con usted? Le digo: claro que sí. Y le digo: ¿en qué les puedo servir? Y me dice: somos siervos de Dios. Ok, bien. Y venimos a que nos permita predicar, porque traemos un mensaje profético para su iglesia. Y Dios le va a hablar a usted, pastor. Y yo recuerdo, hermano, que en ese momento los miré a los ojos y les dije: ¿cuál es su nombre? Primero que les pregunté. Me llamo tal y me llamo tal. Era un matrimonio. Ok. ¿Y de qué iglesia vienen? Pues mire, ahorita no estamos en una iglesia, pastor, pero traemos un mensaje profético para esta casa que Dios nos ha traído. Ok. Y ustedes, ¿de qué otra iglesia venían anteriormente? Nosotros veníamos de tal iglesia, pero el pastor y nosotros no estuvimos de acuerdo en algún asunto y terminamos yéndonos de la iglesia. Ok. Me acuerdo que los miré a los ojos, hermanos, y les dije: miren, ustedes deben de saber que el deber de un pastor es proteger la grey y saber qué enseñan las personas. Y sí, traemos un mensaje profético, me dijeron. Okay. Dije: lamentablemente no les puedo dar el lugar, les dije. No los conozco, no sé quién son ustedes, no sé de qué iglesia vienen, nunca los había visto en toda mi vida. Y yo tuve que ponerme en una posición, hermanos, en donde prácticamente se fueran. Y les dije: les voy a dar un consejo como pastor. Vayan a una iglesia, congréguense, sean miembros, sirvan a Dios y que el pastor que los vaya a pastorear los ayude a dirigirlos a servir a Dios, si es necesario, fuera de la iglesia. Me escucharon, hermanos, y finalmente se fueron de la iglesia, no se quedaron a la reunión. Esas experiencias, hoy por hoy, debido a la doctrina que tenemos de Cristo, muchos pastores tenemos a bien de proteger la casa de Dios y de cuidar que no cualquier persona que venga a nuestras iglesias, independientemente lo que se autosienta o lo que se autocrea, nosotros no los podemos recibir al punto y al grado de tenerlos dentro de la iglesia. Lo que le pasó a la iglesia de Corinto fue algo muy similar, pero con la desventaja que debido a que no había líderes maduros o no había líderes muy sólidos en el evangelio, cuenta la historia que esta segunda carta se recibió precisamente porque la iglesia les dio entrada a otras ideas y otros pensamientos en relación al evangelio. ¿Cuáles eran esas ideas y cuáles eran esos pensamientos? Pues precisamente, de acuerdo al mismo verso que dice en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, versículos 7 y 9, dice: les anuncié las buenas noticias de Dios sin cobrarles nada. Me humillé para que ustedes fueran engrandecidos. ¿Piensan que hice mal? ¿Les quité dinero a otras iglesias cuando acepté que me pagaran para poder servirles a ustedes? Mientras estuve con ustedes y tuve necesidades, no fui una carga para ustedes, porque los hermanos que vinieron de Macedonia me ayudaron con lo que necesitaba. A la iglesia se había introducido una idea de un evangelio, de lo que era básicamente un evangelio mercantil, un evangelio comercial. ¿Sabía usted que hoy en día existe
dentro de nuestras iglesias, hermanos, doctrinas mercantiles y comerciales, no necesariamente son personas que se dedican solamente a hablar de dinero o a hablar de promesas, sino es toda idea que un exponente de la Biblia le pueda decir a sus oyentes y que ellos se sientan a gusto con lo que dicen, al punto y al grado que se puedan sentir atraídos por el mensaje que se les está enseñando. Algo que me llama mucho la atención y que constantemente, se lo confieso, lo llevo a Dios en oración, hermanos, es que cuando ustedes escuchen sermones, predicaciones, enseñanzas, canciones, consejos, visitar inclusive otras iglesias por alguna amistad o por alguna invitación, una de las mayores oraciones que como pastores tenemos delante de Dios es que ustedes conozcan la devoción a Cristo, la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vivimos tiempos y vivimos momentos y vivimos épocas en donde hay tanta información incorrecta en relación a la vida cristiana que muchos creyentes están corriendo a diferentes iglesias o a diferentes movimientos buscando la manera de que se sientan bien con ellos mismos, de que se satisfagan con sus deseos o sus propias ideas carnales, de que puedan sentir la libertad de hacer cosas que aunque la Biblia diga de una manera, ellos las puedan aprender de otra manera. Vivimos épocas y tiempos en donde las personas desean más vivir un cristianismo emocional que un cristianismo de convicción. Vivimos días y épocas en donde las personas desean poder tolerar un poco lo que vendría siendo la mundanalidad o lo que vendría siendo el placer de la carne, sin perjudicar mi relación con Dios. Y la iglesia de Corinto empezó a recibir, hermanos, apóstoles y líderes que llegaban, y dice la carta, que empezaron a enseñarles una doctrina diferente. Y que esta doctrina, ellos, los líderes, llegaban y les decían, mira, yo traigo una revelación de Dios, traigo una enseñanza de la palabra de Dios, que una vez que la escuches, tu corazón se va a transformar, tu vida se va a revolucionar. Pero, para que yo pueda ir a tu iglesia, ¿sí me entendió, verdad? Te tienes que mochar. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe al inicio en la carta a la iglesia de Corinto, le dice, yo fui con ustedes y yo no les cobré nada. Porque estos líderes, a base de dinero, a base de enriquecimiento, buscaban la manera de poder congraciar con sus oyentes o las iglesias y a la misma vez poder llevarse un beneficio propio. Al punto y al grado que les dice de la siguiente manera en 2 Corintios 2:17, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía. Otra versión dice no la amedrentamos, no la medramos, perdón. Dice, como lo hacen muchos por medio de Cristo, hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. O sea, hace que en otras palabras, las iglesias de Corinto que estaban situadas en ese lugar, hermano, ya estaban prácticamente, voy a usar esta palabra, infectadas con una nueva enseñanza. Una de las oraciones que tenemos los pastores, los líderes delante de las iglesias y delante de Dios es esta, hermanos. Que cuando nosotros enseñamos y predicamos, usted no se lleve nada más y nada menos que la palabra de Dios. No se lleve otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy muchos de ustedes que tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio, si algo hemos descubierto con el paso de los años, y voy a hablar de esta localidad, lo que es El Paso, Texas, es como muchas iglesias han cambiado la doctrina de Cristo. Hace algún tiempo me tocaba conversar con un pastor que me decía que hablaba con otro pastor que yo conozco, ambos lo conocemos. No daré nombres, obviamente. Y me decía, mi esposa me dijo que se cansó de hacer tamales. O sea, la pastora. Dice, y encontramos una revelación del Evangelio y nuestra iglesia está creciendo. Y sí, es literal, hermanos. Su iglesia está creciendo, pero sacrificaron la sana doctrina para poder tener mejores entradas y mejor popularidad.
El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de aquellos tiempos: la doctrina no es un comercio, no es una mercancía. Las ovejas no son dinero. Las ovejas no son un vale o un cheque al portador. Dice, las ovejas son aquellas que fueron redimidas por Cristo y necesitan aprender la palabra de Dios. Al punto y al grado que dice el apóstol Pablo, que este evangelio que se empezó a enseñar, fíjese lo que sucedió, capítulo 11, versículo 4 de la segunda de Corintios. Ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que le hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente, al espíritu que ya recibieron, y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros enseñamos. En otras palabras, comenzaron a enseñarle a los creyentes: Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene, pero ¿qué crees? Tú puedes vivir como tú quieras. Cristo viene a tu corazón, pero tú crees, tu salvación no se pierde. Cristo es tu rey, pero tú crees, tú puedes disfrutar de cosas, aunque sean pecado, mientras no las hagas mucho, no es considerado pecado. Oiga, como dice el dicho, ¿verdad? Una no es ninguna. Aunque tú tengas pensamientos indebidos, mientras no salgan de tu boca, no hay problema. Los pensamientos ahí se quedaron. Al punto y al grado que dice otras versiones de la Biblia que este evangelio, hermano, dice de la siguiente manera: a ese lo aguantan con facilidad. Otra dice, lo aceptan tan a gusto. Y otra versión dice, que bien lo toleran. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que hace el evangelio de la palabra de Dios, el evangelio de Cristo en la vida del cristiano? ¿Sabe qué es una de las características principales que hace el evangelio? Incomoda. El evangelio, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, por lo general, nos evidencia. La doctrina de Cristo, por lo general, nos exhibe nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto: cuando tú vas a la iglesia y te sientes bien con tu pecado, ese es un evangelio diferente. Cuando tú vas a la iglesia y no hay un cambio en ti y te sientes a gusto de sentarte ahí, dice el apóstol Pablo, ese es otro evangelio. Cuando tú estás haciendo cosas a escondidas y no hay manera de que alguien te corrija, te aconseje o te guíe a la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ese es otro evangelio. Y eso es algo muy cierto, hermanos. Porque las falsas enseñanzas, si algo producen en característico en la vida del cristiano, es que desmantelan su devoción por Cristo. Y el apóstol Pablo, dicen los historiadores, que había pasado tanto tiempo y tantas lágrimas orando por Corinto, por la ciudad de Corinto y las iglesias aledañas, que él había logrado dejar en la mente y en el corazón de los creyentes una devoción por Cristo. Y precisamente de eso se trata este mensaje. ¿Qué es la devoción por Cristo? ¿Un cristiano debe de sentir devoción por Cristo? ¿Un cristiano debe de sentir ese sentimiento o ese espíritu o esa actitud por el Maestro? Sí, hermano. Un cristiano tiene que sentir muchas cosas cuando viene a Cristo. Tiene que sentir el deseo de apartarse de lo indebido. Tiene que sentir el deseo de parecerse más a su Salvador. Tiene que sentir el deseo de sacrificar la carne. Tiene que sentir el deseo de adorar a Dios. Tiene que sentir el deseo de ser obediente a la palabra de Dios. Pero una de las causas que más fortalecen la iglesia y la vida del cristiano es la devoción a Cristo. Y el apóstol Pablo, cuenta a los historiadores, que cuando estaba escribiendo esta carta y que la estaba culminando, se dice que la estaba culminando porque a esas alturas del partido, los informes que le habían llegado de la iglesia de Corinto, es que la iglesia de Corinto ya estaba cambiando. Los cristianos cantaban, los cristianos asistían a la iglesia, los cristianos se congregaban, los cristianos servían, la iglesia estaba normal como cualquier otra iglesia. Pero el corazón de los cristianos, el corazón del Hijo de Dios, ya estaba cambiando. Y es por eso que el apóstol Pablo utiliza precisamente a manera de metáfora, utiliza a la serpiente. Pero fíjese lo que dice precisamente 2 Corintios 11:1. ¿Cómo inicia este capítulo? Dice, me gustaría
que fueran pacientes conmigo. Léalo con su Biblia si quiere, dice, incluso cuando digo tonterías. Dice, cuando uno lee la versión Palabra de Dios para Todos, uno sabe que la palabra tonto, la palabra tontería es una palabra muy grotesca. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está utilizando una hipérbole, porque ¿sabe qué es lo que le sucede a las personas cuando se enseña otro evangelio y se encuentran con el evangelio de la verdad? Ven el evangelio de la verdad como una tontería. Ven el evangelio de la verdad como algo tonto. Ven el evangelio de la verdad como algo ilusorio. Ven el evangelio de Cristo como algo innecesario. Y por eso el apóstol Pablo les dice, incluso cuando digo tonterías, era un sarcasmo lo que estaba usando. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que de repente le entran pensamientos a usted o a mí y decimos, ¿para qué tanta iglesia? Y luego empezamos a figurar las ideas, ¿verdad? ¿Quién tiene tiempo de ir a la iglesia? ¿No le ha pasado la idea del pensamiento por usted? ¿Para qué orar todos los días? ¿Quién tiene tiempo de orar todos los días? ¿Le ha pasado a usted por la mente los pensamientos? O sea, un cristiano también se equivoca. Un cristiano también pues, tiene lo suyo, su carne. Hace cosas malas. ¿Y qué? Todos hacen cosas malas. Y luego de repente escuchamos el evangelio de Cristo, el evangelio de la palabra de Dios, el que nos confronta a guardar nuestro corazón, el que nos confronta a hacer lo correcto, el que nos lleva a la contracultura. Y de repente una idea o una voz o alguien externo nos dice, qué tontería vivir la vida cristiana como la vives. Les voy a poner un ejemplo. Miren, para muchas personas el llegar virgen al matrimonio lo ven como una tontería. Lo ven como una tontería. Y cuando el evangelio nos enseña, la palabra de Dios, que llegar al matrimonio virgen es un pacto y es una bendición, hoy en día se ve como una tontería. Muchos ven una tontería el honrar a sus padres. ¡Qué tontería! La palabra de Dios sí nos lleva a honrar a nuestros padres. Muchos ven una tontería el para qué cuidar mis ojos si de todos modos uno ve de todo. No. Aún el mismo Job le dijo al Señor, con mis ojos he hecho pacto para no pecar contra ti. Porque el evangelio, el falso evangelio, el que le roba la devoción a Cristo, al Hijo de Dios, es el evangelio que todo lo ve tonto. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo estoy muy consciente como pastor y otros más aquí, que tenemos algunos años en el evangelio. Estamos muy conscientes que hoy en día los cristianos estamos siendo enfrentados a un bombardeo de una relatividad cristiana, de una simulación cristiana, de una fe fingida, de una comunión con Dios superficial. Estamos muy conscientes. Y estamos muy conscientes que los cristianos débiles, que los cristianos que tienen poco tiempo en el Señor, que los cristianos que andan entre guachihuache, entre azul y buenas noches, estamos muy conscientes que son los primeros candidatos a caer en estas ideas. ¿Por qué? Porque sabemos que el evangelio de la santa palabra de Dios, de la vida en Cristo, de la que Cristo transformó nuestras vidas, sabemos que hoy por hoy se está mirando como un evangelio de una tontería. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, tolérenme, incluso cuando digo tonterías. En otras palabras, algunos cristianos de aquellos tiempos, cuando el apóstol Pablo iba y daba un mensaje, o alguien enviaba un mensaje de parte del apóstol Pablo, ¿sabe qué decían aquellos cristianos? Algunos de ellos decían, Pablo está loco. Pablo ya está exagerando. Pablo ya lo único que quiere es que se quiera parecer más a alguien que ya murió y resucitó, pero ya no está entre nosotros. Y el apóstol Pablo les dice, no, ténganme paciencia. Una manera de decirles, sigan escuchando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en el verso 2, y usted lee junto conmigo, él les habla por qué es tan importante que la devoción a Cristo permanezca en un cristiano. Dice el versículo 2, me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. El apóstol Pablo usa una metáfora en donde él, como un padre espiritual en un sano contexto, quien había fundado la iglesia, él les dice, yo fui llamado por Dios
Y mi deber es que ustedes como iglesia, para cuando Cristo venga, todos ustedes se vayan. Y utiliza la palabra desposar. Y se me venía a la mente, hermano, cuando estudiaba esta parte, se me venía a la mente, ¿cuántos han visto esas bodas? Cuando van a casarse, obviamente, y luego yo como recuerdo un pastor muy peculiar, que cuando celebraba una boda, entraba la novia, ya ve que entran por el medio, entraba la novia y gritaba el pastor, ¿y quién desposa a esta mujer? ¿Sí recuerdan eso, hermanos? Es que la palabra correcta es desposar. Y cuando usan la palabra quien la entrega, es porque la palabra desposar significa quien autoriza para que esta mujer se case. ¿Quién entrega a esta mujer para que esta mujer se case? Y generalmente, ¿quién lo hacía? El papá. El apóstol Pablo les está dando una idea a los cristianos de Corinto y les dice, mi deber delante de Dios es que cuando Cristo venga ustedes estén preparados. ¿Por qué le voy a decir una cosa, hermano? Cuando Cristo venga, todo cristiano tiene que estar preparado. Todo. No puede haber un cristiano que tenga una vida a medias o una vida insegura o una vida con que a ver si me puedo ir con el Señor. En aquellos tiempos se tenía una idea y la idea era que Cristo posiblemente llegaría en esos días o en esos años. Y los cristianos vivían con la idea de que Cristo se iba a aparecer en las nubes. Hoy en estos tiempos, el cristiano tiene que cuidar su comunión con Dios de manera tan directa, de manera tan santa, que debe de estar preparado inclusive si Cristo viene al acabarse el culto. Tiene que estar tan preparado que si esta noche cierra sus ojos y ya no despierta, va a despertar en la presencia de Dios. Tiene que estar tan preparado que si al salir de la iglesia le sucede un accidente y muere, tiene que saber que esa tragedia se convierte en una bendición porque pasa a la presencia de Dios. Y es muy natural que cuando entramos a las iglesias y le preguntamos a la gente, ¿quién se quiere morir en un buen sentido de la palabra, irse con el Señor? Mire, muchos se reservan. Y muchos dicen, no, todavía no. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se quiere ir con el Señor? No, hermano, es que todavía tengo que resolver algunas cosas. ¿Tiene deudas? No, unas cosas con el Señor, no ando del todo bien. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mi deber delante de Dios es que cuando Cristo venga, ustedes estén como una novia desposada. En otras palabras, cuando utiliza la palabra una novia o una mujer o una virgen desposada, él está hablando de lo importante que era en la ley judía, que cuando una mujer iba a contraer nupcias con un hombre, tenía que haber una seguridad de que esa mujer era virgen. Miren, hermanos, voy a decir algo muy natural en la naturaleza de la cultura judía. Hoy por hoy, en muchos movimientos judíos, cuando se casan los dos, se dice que en medio de la fiesta, los novios se van a la cámara, a la recámara. Y después de un rato, dice la tradición, hoy por hoy se sigue practicando, hermanos, que vuelve la mamá, la hija le entrega a la mamá una sábana. Y en esa sábana está la evidencia de que esa mujer es virgen. Como adultos entendemos a lo que me refiero. Que cuando se tiene relaciones sexuales por primera vez, ¿qué es lo que muy probablemente sucede? Y cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, es mi deber que ustedes cuando Cristo venga, ustedes estén como una mujer virgen delante de Dios. En otras palabras les dice que ustedes no se han adulterado, que ustedes no han fornicado, que ustedes no se han vendido, que ustedes no se han entregado. Porque sabe, cuando el Hijo de Dios desconecta su comunión con Dios, cuando el Hijo de Dios descuida su comunión con Dios, cuando el Hijo de Dios tiene ideas compartidas en relación a la fe, metafóricamente y espiritualmente, ¿sabe qué es lo que hace un cristiano? Un cristiano se está ensuciando de pecado. Un cristiano está ensuciando su vida espiritual. Un cristiano, como en el Antiguo Testamento, Jehová a través de los profetas les decían, ustedes son unos prostitutos, porque ya prácticamente habían mezclado otros dioses con ustedes. Y esta es una palabra muy dura, hermanos. Es una palabra muy fuerte la que se usa en el Antiguo Testamento. Pero yo le quiero decir que el apóstol Pablo tenía el deber de que los cristianos de Corinto retomaran su devoción a Cristo
Porque como ya la habían abandonado, ya estaban introduciéndose estas ideas, los cristianos comenzaban a vivir una vida doble, moralmente hablando. Los cristianos comenzaban a vivir una vida a escondidas. Algunos cristianos comenzaban a vivir una vida de simulación. Algunos cristianos comenzaban a vivir una vida con muchas preguntas. Otros comenzaban a vivir una vida necia, al punto y al grado que la iglesia de Corinto está muy claro en la Biblia, hermano. Empezaban a hacer cosas que estaban fuera del contexto de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, es mi deber que cuando Cristo venga, yo a ustedes los presente como una mujer virgen. Yo le voy a decir algo en base a la finalización de este verso. Es nuestro deber como pastores que todos aquellos que son miembros de la casa de Dios y de los templos, de las iglesias, es nuestro deber que ustedes tengan un claro entendimiento de que cuando Cristo venga, usted se vaya con el Señor. Usted se vaya. Si usted piensa que los pastores nomás estamos diseñados para pedir dinero y enseñar, es una muy baja y errante idea de lo que es un ministerio pastoral. Es nuestro deber que cada uno de los que están sentados, de los presentes que vienen y escuchan la palabra de Dios, es nuestro deber que si usted parte a la presencia de Dios, nosotros tengamos el entendimiento delante de Dios. Señor, ahí te mandé uno porque se comunicó contigo, te buscaba a ti, tenía devoción a ti y ahora está en tu presencia. A veces la idea se tiene que el pastor simplemente es aquel que viene, enseña y se va. El apóstol Pablo dijo que no. Dice, a pesar de que yo estoy en diferentes iglesias, porque era cierto lo que sucedía, el apóstol Pablo sabía que tenía el deber, hermanos, de que cada uno de esos creyentes de esas iglesias tuvieran una buena comunión con Dios. Y yo le voy a decir algo, hermano, como pastores nuestro deber es que usted, y nuestra oración, es que usted tenga una buena comunión con Dios. Si por alguna razón usted y su comunión con Dios es gris, si por alguna razón su comunión con Dios es dudosa, si por alguna razón su comunión con Dios no es estable, si por alguna razón su comunión con Dios es simulativa, hermano, nuestra oración es que te afiances delante de Dios. Nuestra oración es que vivas la fe cristiana tal cual. Nuestra oración es que te reivindiques en tu comunión con Dios. Nuestra oración es que hagas las paces con tu comunión con el Señor y vuelvas a vivir esa vida de pasión, de entrega, de obediencia, de crecimiento en tu comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le importa tanto mi vida espiritual? Porque Dios nos dice que va a demandarnos de su vida espiritual. Porque Dios nos dice a través de su palabra que su vida espiritual vale tanto que el mismo Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario para que se reconciliara usted y yo con Dios. Por eso es que es tan importante estar delante de Dios siempre preparados. Y el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, siento un celo. Si usted leyó junto conmigo, otra versión dice, siento celo por ustedes. La palabra celo en la Biblia no es el celo humano como generalmente tenemos por entendimiento. No, se refiere a un ardiente deseo porque las cosas cambien. Se refiere a un deseo fervoroso porque usted busque a Dios. Hermanos, cada vez que los pastores particularmente voy a hablar, tenemos la oportunidad de predicar. Yo hablo como pastor, yo sé que los predicadores también. ¿Sabe cuál es nuestro mayor deseo delante de Dios? Que usted se reconcilie con Dios. Que usted busque a Dios. Que usted crezca. Que usted madure. Nuestro deseo no solamente es verle sentado junto con nosotros. Nuestro deseo no solamente es que usted esté aquí escuchando y aprenda algo nuevo de la Biblia. No, eso es parte de. Nuestro mayor deseo es que usted se conecte con la gloria de Dios. Que usted experimente las bondades, las bendiciones, la unción, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso conforma parte de la devoción con Cristo. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los cristianos, porque es mi deber presentarlos delante de Dios, ahí es donde viene precisamente el verso 3 y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice la devoción a Cristo, otra versión dice la sincera fidelidad a Cristo. Porque la palabra devoción y la palabra fidelidad
Son palabras que se unen en la comunión con Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice la sincera fidelidad a Dios, fíjese que la palabra sincera en el griego significa honestidad, libre de simulaciones, libre de apariencias, honestidad mental y fe sincera a Cristo. ¿Sabía usted que la vida cristiana así se debe de vivir? Con una sinceridad a Cristo. Se debe de vivir con una honestidad y libre de simulaciones. No debe haber ningún cristiano que batalle por hacer las cosas bien con tal de agradar a su Salvador. Ninguno. Mira, es como los hijos. Cuando los hijos están chiquitos y están creciendo, a veces como son latosos, hermanos. Lo digo por los míos. Latosos. Y yo veo a las mamás. Yo veía a mi esposa con una paciencia. Los atendían y los volvían a atender y los volvían a atender. Yo creo que ese sentimiento particularmente las mamás los comparten. Los varones, creo que andamos ahí entre azul y buenas noches. El niño puede estar pidiendo y nosotros sí, ahorita. Esa bendita palabra mágica que aprendimos de niños y de mexicanos. Que ahorita y nunca llega, pero ahí está, ahorita. Yo veo cómo las mamás se entusiasman, se enfocan y no es una atención fingida, es que aman a sus hijos y son capaces de esperarlos, son capaces de volverles a dar, son capaces de volverlos a ayudar. No hay fingimiento en ellos. Y el apóstol Pablo le decía a los cristianos, la devoción a Cristo es sincera, no puede ser simulada. Nosotros no somos cristianos que ahorita estamos alabando al Señor y guardando postura y viniendo a adorar al Señor y luego bajamos las escaleras, nos subimos a nuestros carros y agárrense porque ahí va el Pérez, ¿verdad? No. Ni tampoco somos papás que aquí en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y salimos de la iglesia y que nuestros hijos se agarren porque ya nos salieron otra vez los cuernos y la cola. ¿Verdad que no, hermanos? Nosotros somos cristianos en donde dijo el apóstol Pablo, se vive una sincera comunión con Dios. No se vive una simulación de la fe cristiana. Cuando se vive una simulación de la fe cristiana, es como una pantalla, hermanos. Algo que parece pero no es. Y decía el apóstol Pablo, cuando viene la falsa doctrina, decía, tu fe se simula. Por eso es que le dijo nuevamente a la iglesia de Corinto, el capítulo 2, versículo 16 del capítulo 1, primera carta, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y luego finaliza diciendo, pero nosotros entendemos estas cosas, refiriéndose a la locura del Evangelio, dice, porque tenemos la mente de Cristo. La fe sincera, la devoción a Cristo, es algo limpio, es algo genuino. Mira, el vivir una fe simulada es como los zapatos cuando ya no te quedan. Te gustan, pero ya no te quedan. Caminas chueco, pero ahí los traes puestos. La gente te ve y te dice, se te ven bien, pero tú por dentro están los pobres dedos así, todos hechos trizas ya. Te quitas los zapatos y parece que los dedos saltan, pero te los vuelves a poner. Los vuelves a usar. A veces así es la fe simulada. La gente por fuera te ve y dice, qué bueno que va a la iglesia, qué bueno que busca a Dios, qué bueno que está asistiendo a la iglesia, pero cuando usted está a solas, se acaba la simulación y somos lo que verdaderamente decimos ser. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, esta fe es una fe sincera. ¿Cuántos cuando vienen a la iglesia sinceramente vienen a alabar a Dios? A eso venimos. No venimos a quedar bien con nadie. No venimos para que no nos hable la gente y nos diga, ay, para que el vecino se asome, mira, ahora no fue a la iglesia el vecino. No. No venimos a la iglesia para que nuestros hijos no nos digan después, ¿y no vamos a ir a la iglesia, papá? O para que la esposa nos diga, ¿vas a ir? No.
Nosotros no venimos a fuerzas. Cuando hay una verdadera transformación en la comunión con Dios, ¿sabes? Todo es sincero, porque de nuestro interior que habita el Espíritu Santo, nos da la capacidad, la habilidad, el dinamismo, el deseo de poder hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Nos da el deseo de adorar a Dios, nos da el deseo de aprender a orar, nos da el deseo de buscar a Dios, nos da el deseo de mejorar para la gloria de Dios. Y decía el apóstol Pablo, nuestra fe es una fe sincera en Cristo. En otras palabras, no somos personas que vivimos la religión para tapar las apariencias. Somos personas que hemos experimentado la gracia de Dios, la residencia del Espíritu Santo, y nosotros ahora comenzamos a vivir la nueva vida en el Señor. ¿Cuál? La que cuando antes hacíamos cosas indebidas, ahora las hacemos correctamente porque sabemos que agrada a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Hermanos, el cristiano no cambia para que le pongan una estrellita. El cristiano cambia porque se encuentra con la palabra de Dios, lo importante que es enmendar, mejorar, restaurar, vivir, santificar, dar una mejor impresión, una mejor madurez de la comunión con Dios. Y es lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Le decía prácticamente, el falso evangelio te hace simular una fe, pero el verdadero evangelio te hace experimentar una fe. El falso evangelio, les decía, te hace dar una apariencia para los demás, pero la devoción a Cristo, el verdadero evangelio, decía el apóstol Pablo, es una experiencia personal de la comunión con Dios. ¿Qué más es esa sincera fidelidad a Cristo? Es también aquella que es infundida por el Espíritu Santo. ¿Sabías tú que el Hijo de Dios vive una fe cristiana porque dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, el cual nos impulsa a hacer cosas santas? ¿Sí lo sabías, hermano? De repente puede haber uno que otro cristiano que diga, va, hoy me quiero portar bien. No, es que así no hablamos nosotros. Nosotros no fingimos ser cristianos. Nosotros recibimos el impulso del Espíritu Santo para vivir una mejor vida cristiana. El cristiano no se esfuerza en el contexto para quedar bien con las personas, no. El cristiano tiene un impulso para parecerse más a Cristo. Y eso es algo bien interesante, porque muchos cristianos no lo ven de esa manera. Muchos cristianos piensan que uno se tiene que esforzar para portarse bien. Ocupemos correctamente el término. Mi voluntad importa delante de Dios, pero la realidad es que mi voluntad es tan baja que yo no puedo cambiar por cuenta propia. Pero lo que sí puedo hacer es permitir que el Espíritu Santo me impulse a hacer cosas santas. Y cuando Él me impulsa y yo me dejo, yo me rindo, yo le doy, yo le permito, yo me pongo de acuerdo con Él, es cuando el cristiano comienza a vivir una vida mejor delante de Dios. Nadie, diríamos humanamente hablando, por lo general pudiera decirse a sí mismo, lo perdoné. ¿Por qué? Pues porque soy cristiano. No perdonamos porque somos cristianos necesariamente. Yo conozco muchos cristianos que no perdonan. Nosotros perdonamos porque Él ya nos perdonó. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué vas a la iglesia y le cantas a Dios? Bueno, pues porque Él ha hecho cosas buenas por mí y qué bonito es estar en la iglesia. No, necesariamente no usamos esos términos. Venimos a la iglesia a adorarle porque hemos aprendido, hemos comprendido que cuando nuestros labios y nuestro corazón se conecta con la presencia de Dios, empezamos a experimentar la presencia de la gloria de Dios. Por eso lo hacemos. Y el apóstol Pablo decía, esta es una fe sincera. La devoción a Dios es una fe que te transforma. Es una fe que te hace diferente. Es una fe que posiblemente, hermano, me ha tocado ver. Puede haber creyentes que tienen años en la iglesia y no han logrado tener una devoción con Cristo. No han logrado tener una sincera comunión con Dios. Y decía el apóstol Pablo, para nosotros, 2 Corintios 1:12, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Dice, nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Porque es lo que hace la devoción a Cristo en parte. Forma una vida en santidad delante de Dios. Una vida en santidad que hoy en día cómo se sufre, ¿verdad, hermanos?
Hoy en día los cristianos sufren mucho para tener una vida en santidad, sufren rayos. Ven la santidad como algo solamente entre los líderes y los pastores y los que tienen muchos años en el Evangelio. No. Todo cristiano que desea cuidar sus labios aprende a cuidarlos para la gloria de Dios. Todo cristiano que quiere educar sus ojos los empieza a cuidar para la gloria de Dios. Todo cristiano que desea medir sus pensamientos para no tener pensamientos indebidos, los empieza a poner en el gobierno de Cristo. Y no es que simule una fe, no, es que tiene una devoción con Cristo, una sinceridad con Cristo. ¿Qué significa entonces la devoción que tienen por Cristo? La Biblia, palabra de Dios para todos, finaliza la frase y dice: y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. ¿Qué significa entonces la palabra devoción? La palabra devoción viene del latín que significa devoto. Y la palabra devoto significa consagración, dedicación, fe sostenida, al punto y al grado que se mezclan los sentimientos amorosamente concentrados en pensamientos, palabras y acciones. En otras palabras, hermano, la devoción a Cristo conlleva una voluntad, conlleva un pensamiento y conlleva una experiencia. Y dice, qué bueno es esto, porque es como el amor. El amor es un sentimiento. ¿Cuántos han escuchado que es difícil enamorarse de lejos? Yo como recuerdo cuando nació aquel tiempo de los correos electrónicos y todo, y luego la gente empezaba a enamorarse por correo electrónico, por cartas, y luego de repente le llegaba la carta final, ¿verdad? Te tengo que dejar porque tú y yo así no podemos vivir. Pues claro, ya había encontrado otra. Porque el amor de lejos o distante es muy difícil. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, cuando yo fui con ustedes, yo les enseñé el amor de Cristo, la devoción, el sentimiento, la voluntad y la experiencia. La devoción a Cristo comienza a tomar fruto en usted y en mí cuando tenemos una voluntad para Dios. Esta parte, hermano, es una parte personal, es una parte individual. Tú podrás ver a otros hermanos que están adorando, que se gozan, que tienen buena comunión con Dios, pero no necesariamente significa que vas a ser como ellos. Cada uno de nosotros tenemos el deber de forjar nuestra devoción a Cristo a través de nuestra voluntad. Cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la tentación, cuando estamos en la lucha, ahí es cuando vamos rindiendo nuestra voluntad a la palabra de Dios. Pero también dice que es un sentimiento. Porque la devoción también conlleva sentimiento. Es como el amor. En el amor tiene que haber sentimiento. Si en el amor no hay sentimiento, no es amor. ¿Verdad que no se escucha igual? Dicen que los hombres somos muy secos. Que los hombres le decimos a la mujer, pues ya sabes que te amo. ¿A qué sí le hacemos, hermanos? ¿Para qué preguntas? ¿Y qué dice la mujer? Dime que me amas. ¿Y qué dice el hombre? Bueno, te amo. ¿Y qué dice la mujer? ¿Qué dicen? Así no. Y luego con una regañada piensan que nos va a salir amorío. ¿Cómo quieren escucharlo? Quieren escuchar un tono de voz, una sonrisa, una presencia, que se la crean de adentro, que salga. Y cuando sale el, ay, mi amor, tú sabes que te amo. Mire, la sonrojé y eso que no traigo lentes. Pero si le digo desde aquí, hombre, tú sabes que te amo, me va a aventar el guarachazo. Porque el apóstol Pablo le decía a los cristianos, la devoción es un sentimiento. Y el sentimiento se conecta con una continuidad, se conecta con una simpatía, se conecta con una vida entre ustedes dos. Por eso es que es tan importante que cuando un cristiano está forjando su comunión con Cristo, su devoción con Cristo, sepa él que esto no se forma sino solamente con una continua comunión con Dios. Por eso muchos cristianos tardan
mucho tiempo para poder experimentar más la presencia de Dios, para poder crecer espiritualmente, porque casi no tienen contacto con las cosas espirituales, casi no tienen contacto con la vida cristiana, con la armadura, con los rudimentos, con las experiencias, con la presencia, casi no lo tienen. Entonces, por ende, es muy difícil que tengan devoción por Cristo. Los soldados son aquellos que mejor saben lo que es tener devoción por la nación. ¿Por qué? Porque constantemente están sirviendo a la nación. Pero los ciudadanos no sentimos mucho esa experiencia. ¿Por qué? Porque lo hacemos probablemente de vez en vez, cuando viene el 4 de julio, cuando viene el Labor Day, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, es un sentimiento. Pero no solamente es algo individual y es un sentimiento, sino dice, también es una experiencia. ¿Sabes cuándo se aprende a amar más a Dios? En las experiencias. Se aprende a través de su palabra. Se aprende a través de la enseñanza. Pero se aprende más a amar a Dios a través de las experiencias. Ambas, las buenas y las malas. Las buenas, cuando estás orando, cuando estás leyendo su palabra, cuando estás en tu devocional, cuando estás en tu vida privada en Dios y tú sientes cómo el Espíritu Santo te visita, se forma una devoción a Cristo. Pero también cuando vienen los momentos difíciles, las angustias, las adversidades, las tragedias, y comenzamos a buscar al Señor, a esperar en el Señor, se comienza a afianzar una devoción por Cristo. Comenzamos a tener una mejor entendimiento y comunión de la palabra de Dios. Es como los matrimonios. Cuando los matrimonios pasan por momentos difíciles, dijo alguien por ahí que es cuando más se unen. Y sí es cierto. Porque los momentos difíciles sobre ese amor de alguna manera los vuelve a renacer y los vuelve a entender de qué se trata el matrimonio. La comunión con Dios es igual, hermano. ¿Te has puesto a pensar que Dios en ocasiones utiliza eventos para que tú y yo forjemos más nuestra devoción por Él? La iglesia de Corinto, cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta, esta culminación de esta carta, ¿sabes qué es lo que él esperaba? Que volviera a renacer en la iglesia de Corinto la devoción por Cristo. Que volviera a renacer entre los creyentes la experiencia de vivir mejor para Dios. Que volviera a renacer entre los creyentes la vida que verdaderamente el Evangelio de Cristo los había llamado a hacer. Tú y yo, que estamos aquí, debemos de recordar que la mejor manera para volver a tener esa devoción por Cristo es volviendo a renacer. Es volviendo a experimentar, es volviendo a entregar, es volviendo a dar, es volviendo a servir, es volviendo a caminar como Él camina con nosotros. Vente, hija. Ahí es. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cómo está tu devoción a Cristo? ¿Eres esa persona apasionada? ¿Eres aún ese adorador? ¿Eres aún ese creyente que busca con esa intensidad, con ese temperamento? ¿Eres ese creyente que tomabas en serio las cosas de Dios? ¿Eres en serio ese creyente que te autoexaminabas a ti dentro de ti y tenías a bien ser mejor para el Señor? De eso se trata la devoción a Cristo. El apóstol Pablo quería que los cristianos volvieran a entender que cuando se vive con Dios, con Cristo, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, la vida cristiana no se simula. La vida cristiana no es superficial, no se figura. La vida cristiana se vive, se vive, se vive. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para amarlo más, para obedecerlo más, para adorarlo más, para apasionarnos más. Y la devoción
es ese elemento que quita toda simulación, que quita toda mala idea, toda pérdida de tiempo y nos hace rendirnos a Él. Es ese elemento. Por eso es que tú ves cristianos, insisto con estas frases que constantemente digo, tú ves cristianos que los ves en lucha y en prueba y no se les apaga el gozo, ahí están. Ahí están. Pues que tú ves cristianos que pueden pasar tiempo en tiempo y lejos de amargarse o de desviarse del Evangelio, van de manera ascendente, creciendo en edad y creciendo en el Señor. Pues tú ves cristianos que poco a poco los empiezas a ver más comprometidos con las cosas del Señor, porque están forjando una devoción por Cristo. Están forjando una comunión con Dios más intensa. Y ese es el deber de todo cristiano. Póngase de pie en esta tarde.